Hola, soy Gabriela Carrión, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Soy de la organización que representa a una de las sobrevivientes del caso conocido como Tlatlaya. Esto sucedió el 30 de junio de 2014, donde 22 civiles perdieron la vida en una bodega. Se trató de un supuesto enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de una célula criminal. 3 mujeres fueron testigos y una de ellas decidió revelar lo que sucedió aquella noche. Esto sucedió allí, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. El caso Tlatlaya fue un caso que en un principio las autoridades presentaron como un enfrentamiento entre elementos del 102 Batallón de Infantería y presuntos integrantes del crimen organizado. Unas semanas después, gracias a reportajes de la revista Esquire y de la agencia de noticias Associated Press, AP, relevaron un testimonio y evidenciaron gráficas que en el suceso militares habrían ejecutado arbitrariamente a un grupo de civiles cuando estos estaban ya rendidos. Para este caso se iniciaron procesos paralelos en la justicia militar y en la justicia civil, a pesar de que la jurisdicción militar para casos donde se involucran civiles está totalmente prohibida por criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2015, gracias a diversos juicios de amparo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reveló la existencia de una orden militar que señalaba literalmente abatir delincuentes en horas de oscuridad. Esta orden estaba dirigida a los elementos de dicho batallón. Gracias a esto y a esa información, desde el Centro PRO y de diversas organizaciones que acompañaron también el caso, se exigió que esta orden fuera investigada por considerar que incentiva violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se exigió que se investigaran a los superiores jerárquicos que tenían relación con esta orden. Posteriormente, en el Foro Militar en marzo de 2016, se dio a conocer que los 7 elementos militares que habían sido investigados en esta jurisdicción, solo uno fue condenado a 1 año de prisión, pena que ya había sido compurgada. Por otra parte, en la jurisdicción civil se inició una investigación señalando únicamente que 8 personas habían sido ejecutadas arbitrariamente. Aquí hay que recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en su recomendación que aproximadamente entre 12 y 15 personas habían sido ejecutadas arbitrariamente, es decir, había una discrepancia de más de 4 personas. En jurisdicción civil se siguió esta investigación y se consignó por estos actos. Sin embargo, en mayo de 2016, los últimos elementos militares fueron liberados por una decisión jurisdiccional. Esta decisión jurisdiccional señaló que la investigación de la PGR no había sido adecuada y por lo tanto la regresó para que la Procuraduría General de la República pudiera perfeccionar esta investigación. Esa autoridad judicial señaló que había existido privación de la vida, sin embargo que la Procuraduría no había realizado diligentemente su trabajo y que tenía que volverla a realizar. Esto quiere decir que estos elementos militares pueden volver a ser consignados. Por otra parte, existe otra investigación en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la misma instancia, es decir, de PGR. Esta investigación tampoco ha dado resultados. Fue por eso que a más de 3 años de los hechos ocurridos en Tlatlaya, los representantes de una de las sobrevivientes tuvieron que presentar una demanda de amparo, es decir, promover un juicio, señalando que la Procuraduría General de la República no estaba haciendo una investigación diligente. El mes pasado, finalmente, otra autoridad judicial concedió el amparo a Clara Gómez González y señaló que la Procuraduría General de la República no había investigado diligentemente los hechos ocurridos en Tlatlaya, sobre todo bajo 3 aspectos. La primera, que no había determinado eficientemente cuántas personas habrían sido ejecutadas arbitrariamente. La segunda, que no había hecho nada para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad. Y la tercera, que no había investigado nada relacionada con la alteración de la escena del crimen. Por lo tanto, concedió este amparo. Sin embargo, el Ministerio Público adscrito a la PGR presentó un recurso de revisión en los últimos días, lo que para el Centro PRO significa una clara señal de que está obstruyendo el cumplimiento de esta sentencia de amparo. El caso de Tlatlaya es un ejemplo de graves violaciones a derechos humanos, pues a más de 3 años ocurridos los hechos, aún no se investiga cuántas personas fueron ejecutadas arbitrariamente.
No se ha investigado una orden que puede incentivar la violación de derechos humanos, incitando a abatir delincuentes. Y en tercer lugar, no se ha determinado la responsabilidad por cuanto a la alteración de la escena del crimen. Es decir, a más de 3 años existe impunidad porque ninguna persona está rindiendo cuentas ante la justicia. Es por estos hechos y en busca de la verdad de una de las valientes sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya, es que queremos que exista una fiscalía que sirva.